Estás sin micrófono, Soli. Hola, ya estamos llegando a la recta final y bueno, nos quedan 2 sesiones, ya estamos entrando a cosas más específicas y bueno, un poco vemos que se va bajando un poquitito la presencia, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea por tiempo y no porque hemos perdido su atención. Bueno, hoy día vamos a ver Ibermedia, que es un fondo como muy interesante, pero a la vez muy complejo, porque tiene muchas implicancias legales, como requisitos, etcétera. Me parecía importante hacer una introducción para entender de dónde nace Ibermedia. Ibermedia es un fondo que surge a partir de los estados que se dan cuenta que entre latinoamericanos nos comunicamos poco, ¿no? Y es algo que es real, coproducimos poco, se estrenan pocas películas latinoamericanas en Latinoamérica, más uno puede ver películas latinoamericanas en Europa que acá, y un poco en ese contexto surge Ibermedia, en el cual todos los gobiernos locales, todos los gobiernos, todos los institutos de cine, son los que se encargan de gestionar este fondo. Entonces, cada estado aporta, ese aporte es el que lleva a generar el fondo, ¿sí? Entonces, me parecía importante entender esto porque toda la visión detrás de Ibermedia tiene que ver con cómo hacemos lo más posible que se intercambien. Entonces, cuando yo postulo al fondo Ibermedia, la coproducción tiene que tener sentido. Antiguamente habían tres requisitos claves. El primero era una coproducción financiera de un 80-20. El segundo era por lo menos 2 personas del equipo técnico del minoritario tenían que ser del otro país y dentro de esas 2 se exigía una cabeza. Y tercero, 2 actores, un protagonista, tenían que ser del otro país. Hoy día, justamente por todo lo que significó narrativamente en las películas, de repente teníamos puras películas latinoamericanas en las que alguien había viajado y volvía al país después de, dándose cuenta de eso, que no era muy, muy saludable. Entonces, Ibermedia hoy día, en lugar de poner así tan estipulado, sí te exigen tener técnicos del otro país, sí te exigen el 80-20, pero ya el tema de los actores no es una exigencia como tal. Pero eso se reemplazó a que la coproducción sea natural y sea orgánica, por la historia, un poco por todo. Entonces, sigue siendo un tema importante que la coproducción no sea solamente por que voy a ganar el fondo. Y yo también les recomiendo que nunca coproduzcan porque el otro país me puede dar plata, ¿no? Sino porque tiene sentido, porque su distribución me interesa, porque va a potenciar el proyecto y no porque el fondo está bueno. Porque finalmente estamos hablando de una sociedad de muchos años en la cual por un poco de plata no vale la pena y porque además generalmente una coproducción naturalmente implica un costo extra, ¿no? Viajes, etcétera. Entonces, sí, la coproducción tiene que ser, en mi experiencia también la coproducción es valiosísima, porque las formas de producir de un país a otro son muy distintas, porque nos intercambiamos experiencias, porque la distribución es mucho más amplia, porque cada país tiene formas de enfrentar la distribución de maneras distintas y los accesos cambian. Entonces sí, coproducir es bellísimo siempre y cuando la coproducción sea con una dupla con quien fluya y no con quien sea un conflicto, porque si uno tiende a querer coproducir por la plata y eso no es tan razonable, porque estamos hablando de, en general, el cine es tan complejo que nada uno puede hacer por un poco de plata, porque estamos hablando muchos años, como son compromisos a largo plazo, lo que les decía antes, ¿no? Como yo tengo un coproductor porque me pone la cámara y después me veo yo complicada con el coproductor opinándome sobre mi corte cuando en realidad su visión no funciona. Entonces sí, también tener coproductores, porque cuando revisemos el corte, perdón, cuando revisemos el corte final, el coproductor va a tener una mirada que yo no tenía, porque culturalmente igual somos distintos, y le va a aportar a mi película.
Entonces, ese es como el factor inicial a la hora de escoger coproducciones. Entonces, bueno, entendiendo eso, vamos a entrar de lleno a lo que... Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Correcto, sí, se ve bien. Ya, entonces, Ibermedia tiene dos fondos. El primer fondo es el Fondo de Desarrollo, que es un préstamo en realidad, que financia hasta $15,000, y es un préstamo el cual en el momento en que, la idea del préstamo es que te ayude a desarrollar tu película de tal manera que puedas levantar fondos de producción, pero cuando levantas los fondos de producción, con el fondo que te ganes de Ibermedia, tienes que devolverle esos $15,000 de Ibermedia. El segundo no es un préstamo como tal, pero uno sí debería devolver un porcentaje de la explotación de la película, cosa que pasa, por lo menos en Ecuador ha pasado muy poco porque las películas tienen una mala explotación después. O sea, en general, como nuestros modelos de producción son un poco grandes, no nos alcanza el financiamiento y terminamos, no hay como un retorno importante. Entonces, Ibermedia no tiene una vuelta. Pero a diferencia del de desarrollo, que uno sí tiene que devolver toda la plata y que si uno declara desierto el proyecto, tiene que devolver un 25% de lo que le hayan dado. En el caso del de coproducción, no. No nos vamos a quedar en el de desarrollo porque es más sencillo, sino que nos vamos a quedar en el de coproducción. Porque, bueno, el de desarrollo es similar, solamente que para el desarrollo, pero también contempla la coproducción y tal, pero el de coproducción sí tiene unas implicancias como más grandes. Entonces, bueno, como les decía, es un fondo de coproducción, pueden ser 2 o más países. Para Ibermedia tiene que ser coproducción con países iberoamericanos, está incluido Brasil y hace 2 años entró Italia también. Entonces ha ido creciendo, pero un poco es para la región. ¿Qué requisitos tiene Ibermedia respecto a la coproducción? Como les decía, hoy día ya lo de los actores no es una obligación. Entonces los requisitos son que la coproducción mínimo sea de un 80-20. Yo no puedo tener una coproducción de 90-10, por ejemplo. Pero sí puedo tener 3 países y dividirla de otra manera. Pero mínimo tiene que ser un 80-20. Que la coproducción sea relevante y no solamente un antojo, y esa relevancia sale por distintas partes, ¿no? Por distribución, por tema, porque la tradición actoral de ese país va a potenciar esta película, etc. Después te piden algo, y esto es súper fuerte, que es el 50% del financiamiento confirmado. En el 80-20, ¿quién pone el 80? El mayoritario, que por lo general viene a ser el país de residencia de quien dirige. Hay como casos muy excepcionales, crónicas. En Crónicas, de hecho, no sé bien cuál es la relación, pero sé que en Crónicas, que Sebastián es ecuatoriano, el porcentaje más alto de propiedad lo tenía México, pero por lo general el 80 lo pone el país mayoritario. También puede ser un 70-30, ¿no? El punto es que el coproductor tiene que tener mínimo un 20. También podemos subirnos un poco. O sea, la relación puede ser menor, pero es complejo llegar a eso. Y el 50% del financiamiento confirmado es uno de los temas como más complejos a la hora de postular Ibermedia y que de alguna manera nos ordena nuestro calendario. Porque es un 50%, pero además se recomienda que ese 50% sea el fondo nacional. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que postulamos Ibermedia con Cuentero, éramos 3 finalistas y el director del instituto nos dijo de frente, no van a ganar el fondo porque no han ganado el nacional. Y era como, pero pueden ganar hasta 3 personas. Sí, pero si no han ganado el nacional, si el instituto no los avala, Ibermedia no tiene por qué avalarlos. Eso es una política de Ecuador, no todos los países lo manejan así, pero sin duda que ese 50% del financiamiento confirmado tiene mucho que ver con haber tenido un fondo así de grande, ¿no? Porque también, o si no, es bien complejo justificar ese 50% si uno no tiene un fondo, ¿sí? Como que el fondo, digamos que una película cuesta $400,000, yo tengo que tener 200,000 ya justificados.
porque a diferencia de el IPSI, que son fondos de producción y después de postproducción, Ibermedia es un fondo de producción completa. Entonces, se calcula el monto del presupuesto desde la preproducción hasta la postproducción. Entonces, $400,000 no es una locura. Si uno no ha ganado un fondo nacional con su proyecto, mejor... Sí, y yo se los recomiendo, y aquí hay un tema importante. Antes, uno podía postular hasta 3 veces a Ibermedia. Hoy día uno puede postular hasta 2. Por lo tanto, el postular a Ibermedia es una decisión importante y no puede uno, porque eso, al IPSI uno puede postular todas las veces que uno quiera. Y a veces uno dice, bueno, no está listo el proyecto, pero el feedback me ayuda, ya postulemos. En el caso de Ibermedia son 2 y no hay más vuelta. En el caso de varios fondos internacionales, si bien por bases no está estipulado que no puedes postular más de 2 veces o 1 vez, lo que ocurre es que en los fondos internacionales reciben tantos proyectos que si ya leyeron un proyecto y el proyecto no ganó, aunque uno le haya hecho actualizaciones, es muy difícil que vuelvan a leer el proyecto. Ahora, si el proyecto quedó preseleccionado y estuvo a punto de ganar, al revés, se recomienda volver a postular porque se van a acordar del proyecto. Pero en el caso de Ibermedia, por ley, solamente puedes postular 2 veces. Entonces, si uno no, son 2 postulaciones con el mismo proyecto. O sea, tú puedes aplicar a Ibermedia, no ganar y volver a aplicar al siguiente año, pero no puedes volver a postular más de 2 veces con el mismo proyecto. Por casa productora, tú puedes tener con Ibermedia abierto un proyecto en desarrollo y un proyecto en coproducción. No puedes tener más que un proyecto abierto en Ibermedia, de desarrollo uno y de coproducción otro. Pero lo triste es que si con el mismo proyecto postulaste 2 veces y no ganaste ninguna de las 2, ya no puedes volver a postular. Entonces, por ejemplo, nosotros cometimos el error de postular Ibermedia sin haber ganado el Fondo Nacional, y eso automáticamente nos significó un no poder acceder al fondo. Y entonces ya perdiste el 50% de probabilidad y la segunda vez que postulas es una decisión que hay que tomar como muy racionalmente. Y el problema es que en nuestro caso, porque Ibermedia es lento, ¿Ibermedia lo puedo postular como persona natural? No. Ibermedia es, buen punto, eso también es súper importante. Ibermedia es un fondo para empresas, es el fondo más, por eso es que es el fondo más complejo. Es el fondo como para fomentar la industria como tal. Y por eso es que es complicado, por eso es que hay un montón de trámites, etcétera, porque está pensado como desde el lugar más empresarial. Entonces, yo no puedo postular a Ibermedia, ni a desarrollo, ni a coproducción como persona natural. ¿Sí? Entonces, sí, un poco cuando uno piensa la ruta de su proyecto, lo que uno debería hacer es postular al fondo de producción, ganar el fondo de producción. Por ejemplo, en Ecuador, el fondo de producción lo avisan ahora que estamos tarde, lo van a avisar en agosto, más o menos. Habiendo ganado el fondo de producción en agosto, yo debería postular al fondo de Ibermedia en abril, el cual me van a responder en noviembre. Y entonces yo debería rodar en febrero. O puedo rodar antes de tener la respuesta de Ibermedia, un poco apostándole a que todos los ingresos de Ibermedia se vayan a la postproducción, lo que significa que tengo que tener mi película previamente financiado todo el desarrollo, ¿no? Por lo general, ¿cuál es la ruta? Cuando tenemos un coproductor que tiene un fondo de coproducción minoritaria, postulamos al fondo mayoritario, al fondo nacional, postulamos al minoritario, postulamos Ibermedia y con eso podemos hacer la película. Ese es como el ideal. Entonces, el 50% del financiamiento confirmado sí es importante y ese 50% es para desarrollo y para coproducción. Entonces, si uno gana el Fondo de Desarrollo Nacional, puede postular al Fondo de Desarrollo de Ibermedia. Si uno gana el Fondo de Producción Nacional, puede postular al Fondo de Coproducción de Ibermedia. Eso en concreto es preferible que sea así. Hay ciertos casos excepcionales, pero son muy poquitos. El problema con el Fondo de Desarrollo también es que, a diferencia del de coproducción, sí te permite ciertos honorarios, un 5% de la postulación puede ser de honorarios del productor, de gastos generales,
y de gastos administrativos. Un 5%. ¿Sí? Eso sí te lo permite el de coproducción. El de desarrollo no te permite nada. Entonces, básicamente, la plata que yo gané de mi fondo de desarrollo local es la que yo voy a postular a mi fondo de desarrollo Ibermedia. Dante pregunta, ¿cómo cuántos se postularán por categoría? Cambia mucho por país. Pero eso es algo que ustedes pueden ver si ustedes entran a la página programainvermedia.com. En convocatorias pueden ver cuántos postularon. Por ejemplo, en el caso de Ecuador suelen ser como 8, 6. De los que postulan, a los que quedan preseleccionados hay un pedazo que queda fuera, los que postulan a los que quedan preseleccionados. Los preseleccionados son aquellos que cumplen con todos los documentos que vamos a ver ahora, o sea, que pasan una revisión netamente técnica. Y ahí en la página de Ibermedia pueden ver cuántos postularon, cuántos quedaron preseleccionados y cuántos ganaron. Eso sí está como a la mano de todos. Solo una consulta que no te entendí muy bien sobre el tema del 5%. ¿A qué hacías referencia? ¿A honorarios, creo? Sí, o sea, en el caso de coproducción, ese 50% del financiamiento confirmado, tú puedes incluir tu fondo, digamos, pero también te permite tener porcentajes en servicios y te permite un 5% de honorarios de gastos administrativos y de gastos generales. Un poco armar la torta de este 100%, 80-20 con un 50 confirmado es lo que hace tan compleja la postulación. Después vamos a hacer un pequeño ejercicio, un poco para que puedan visualizar eso, porque además nuestras películas de UNES mi película cuesta 400,000, pero a Ibermedia uno le puede pedir hasta 150, entonces es preferible tener un presupuesto de 300,000 para que ese 50% que hay que justificar no sean 200,000, si es que su fondo no es de 200,000. Entonces hay que armar la torta de tal manera que esto funcione. Y tener el 50%, porque, a ver, no, después les voy a explicar en papel porque nos vamos a complicar. Vamos viendo primero los requisitos, porque sí es bien enredado financieramente como para hablarlo tan hacia el aire. Y lo otro que te pide es uno o varios distribuidores de un tercer país, sobre todo para los países del tercer mundo, que hay muy pocos que no, dentro de los que participan en Ibermedia, uno puede acceder, que es maravilloso, a un bono extra de $50,000 para distribución, siempre y cuando ya tengas firmado acuerdo de distribución con un tercer país. Así uno no quisiera eso, que no sé por qué uno no quisiera eso, se recomienda tener a un distribuidor de un tercer país y cuando veamos el formulario van a ver cómo eso se va incorporando y van a ver lo muy empresarial que es Ibermedia, justamente. Hasta aquí entonces estamos claros. Cosas claves que uno tiene que revisar. Como les decía, es una coproducción y por lo tanto hay como que hay toda una cosa que cuaje. La primera es el reparto financiero, que el 80-20 esté correctamente bien armado, que de ese 80-20 haya justificación del 50% de cada país, que ese monto, ese presupuesto esté coherente con el monto que hemos puesto en el contrato de coproducción. Por otro lado, el equipo técnico, que haya una coherencia en la coproducción. Mariuxi dice, ¿y coproducción para postproducción funciona también? Sí, el fondo de coproducción es un fondo de producción completo. Por eso es que tu presupuesto es desde la pre hasta la post. Y por eso es que estamos hablando de una película promedio cuesta 400,000. Para postular a Ibermedia uno la tiende a achicar a 300 para que el 50% sea 150 y uno le pida 150 Ibermedia. A menos que uno ya tenga más financiamiento levantado, ¿no? Pero el fondo de Ibermedia es para, en el caso de Ibermedia, que es una lógica muy lógica, es indivisible la producción de la postproducción. No debería ser separable. De hecho, el Ecuador es de los pocos países que tiene esa división, porque si el Estado hace una inversión alta para que una película se produzca, no puede no hacer una inversión para que una película se termine.
Entonces, Ibermedia te paga, el fondo es para hacer la película. Y hacer la película, ¿qué significa? Desde la pre hasta la post. Incluso con este bono de distribución. O sea, estamos hablando de que Ibermedia cubre todo, a diferencia de nuestras bases rarísimas, que ahora no quieren ni cubrir preproducción, que es un absurdo profundo. Pero en caso de Ibermedia sí, es el todo completo, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que busca Ibermedia es potenciar la industria. Lo que les interesa es que las películas se hagan, como hay incluso un interés político de que nuestras estéticas dejen de ser conquistadas 100% por el cine hollywoodense. Y por eso la coproducción es tan importante y ampliar la distribución y etc. Entonces, el reparto financiero, el equipo técnico que tiene que ser equilibrado y finalmente los reconocimientos de coproducción en cada país. Y esto es lo que yo les decía que hace Ibermedia tan engorroso. Porque, vamos a ver el paso a paso ahora, es el paso a paso de las cosas más técnicas, ¿no? Yo tengo que hacer un contrato de coproducción, el cual tiene el presupuesto de la película que yo voy a postular a Ibermedia. Este contrato de coproducción pre-COVID tenía que ser notarizado. No podía ser hecho como solamente con firma simple. Entonces, yo mayoritario hago el contrato de coproducción, voy a una notaría, lo firmo, lo mando por correo al país de mi coproductor, lo firma, lo notariza, lo escanea y lo tenemos. Hoy día por el COVID están permitiendo no notarizar, pero no sabemos cuánto más dure eso, entonces está bueno conocer la dinámica real. Una vez que tenemos nuestro contrato de coproducción notarizado en ambos países, entonces podemos cada país ir a su respectivo instituto para hacer el reconocimiento de la coproducción. Cada instituto varía y cada instituto te pide reconocimientos distintos, te pide documentos distintos para el reconocimiento. Y ahí cada productor conoce su instituto y entiende qué documentos le piden. En el caso de el IPSI, estaba viendo que ahora lo están haciendo a través de LEA. Entonces está bueno revisar, es bien sencillo. De hecho, el Ecuador en eso, excepcionalmente, es uno de los países que pide menos información. Por ejemplo, para el reconocimiento de coproducción en Chile, es casi como postular al fondo. O sea, te piden una cantidad de información impresionante. Acá en Ecuador te piden 3, 4 cosas. El punto es que hay que tener presente que esos reconocimientos toman tiempo, porque estamos a merced de los institutos. Entonces, ahora, uno también puede mandar Ibermedia con el entregado al instituto y Ibermedia, cuando haga su revisión técnica, te pedirá ya el documento definitivo. Pero es necesario haber ingresado esto. Entonces, ahí hay un paso a paso que es medio lento, ¿no? Porque no depende de nosotros, porque el contrato va, vuelve, como es todo un rollo. Después, el otro paso a paso complejo es la repartición de los gastos de la película entre los coproductores, siendo esto coherente y siendo el aporte del 50, del 80-20, el 50% de ese 80-20, coherente. Y por último, aparte de todos los documentos que pide Ibermedia, que ya vamos a ver el listado, está el formulario de solicitud. Que este formulario, como les decía, este fondo es muy empresarial, por lo tanto te pide, por ejemplo, datos legales, RUT, dirección, nombre legal, etcétera, de las empresas coproductoras, pero también de las empresas de distribución. Entonces es mucho más, en general, siento que nuestros fondos son un poco más relajados, pero Ibermedia es mucho más legalista. Ah, buenísimo. Muchas gracias, Dante. Yo justo estoy por coproducir con Perú, yo mayoritario y Perú minoritario. Así que nos cae perfecto. Ya, ahí justo lo que manda Dante es un ejemplo, ¿no? Perú tiene un muy buen estímulo para coproducciones minoritarias. En el caso de Ecuador ya se lo ha ganado 2 veces, siendo Ecuador mayoritario y Perú minoritario. Esto significa, Dante, que están abiertos ahora los estímulos, ¿verdad? Sí, ahora están abiertos los estímulos. Hay varios. Está abierto el de distribución, el de promoción, formación, preservación.
Hay varios, la verdad, el de investigación, gestión y tanto para proyectos, ¿no? Como largo, desarrollo de proyectos de corto. Hay un montón, la verdad. Igual lo voy a enviar aquí por si les interesa, el link de los estímulos de este año. De todas maneras. Pero también creo que el que más nos interesa naturalmente es el de la coproducción minoritaria. Claro, claro, claro. Eh, buenísimo, muchas gracias. Entonces sí, y por eso es que es interesante, o sea, cuando uno coproduce empieza a entender las lógicas de los otros institutos, porque no todos son iguales. Entonces, y coproducir con cada país es una aventura. Yo he coproducido con Chile, con México y con España. Y ahora me estoy metiendo con Perú. Y cada país tiene una lógica, una forma de financiar, como todo es un mundo distinto que uno tiene que conocer. Y que a mí me gusta como ir variando de países por eso mismo, porque es una aventura. Y porque cada idiosincrasia tiñe la película de alguna manera. Y eso es muy interesante. Bueno, entonces, con el paso a paso, ¿no tenemos preguntas? Ok, con esto cerramos el PowerPoint y nos metemos ya de lleno a ver cómo Mariuxi. Sí, digamos que tu proyecto llega a ganar el IPSI, es solo producción, ¿verdad? Aquí. Tú puedes aplicar a Ibermedia para pedir la coproducción en postproducción solamente con ellos. ¿Cómo funcionaría ahí, por ejemplo? Lo que pasa es que Ibermedia te va a dar 150,000, por decirte algo, ¿no? Del cual tú tienes que gastar el 80 en el mayoritario, el 20 en el minoritario. Si tú le pides solo para la postproducción, te puedes enredar, porque ¿cuánto de eso gastas en tu país mayoritario? O sea, ¿cómo divides para que sea un 80-20 el gasto? Que además una postproducción de 150 es un poquito alta. Por eso es que por lo general lo que se hace es tener un plan A de rodaje sin Ibermedia. Digamos que uno va a rodar en diciembre, ¿ya? Pero el resultado sale en noviembre. Entonces uno tiene una estrategia, plan A sin Ibermedia y plan B con Ibermedia. La gracia es que a Ibermedia no le tienes que rendir como al IPSI, sino que cada 5 años sortean y tienes que hacer un reporte contable, pero incluso lo que le rendiste al IPSI lo puedes rendir Ibermedia. Entonces, no es como el IPSI que tú tienes que decir exactamente en qué voy a gastar, sino que, y de hecho, Ibermedia no te exige que digas en qué vas a gastar. Lo que te pide es un plan financiero donde esté incorporado el fondo de Ibermedia. Pero lo que sí te exige Ibermedia es que en abril, que es cuando se postula, tú no puedes haber rodado la película. Como el rodaje principal no puede haber empezado. Consulta ahí, Sole, si es que entendí bien. Entonces, Ibermedia no exige un presupuesto detallado por rubro en qué se va a ir gastando el dinero de ambos países. Ibermedia te exige un presupuesto detallado por rubros, pero no te exige exactamente qué rubro vas a pagar con Ibermedia. Ah, ok, mira. Pero sí te exige la repartición. Claro. Pero que es exacto, una repartición del proyecto completo, no de Ibermedia específico. Claro, todos los institutos sí tienden a exigir como una cosa como muy clara de a este te voy a pagar tanto, ¿no? Uh-huh. Ibermedia es mucho más suelto en ese sentido y eso sí lo vuelve como muy agradable como fondo. Bueno, entonces vamos a ver. Otra pregunta, y por ejemplo, tú escoges con alguien que no conoces coproducir, o sea, es como que te metes a ciegas en esa relación, o ya es como que vas conociendo a la gente en el mercado y dices, me gustaría trabajar con este, con este. Sí, a ver, mi recomendación, aunque uno no siempre la cumple, hay razones para escoger un coproductor. Entonces, por ejemplo, el coproductor de Cuentero son chilenos. Ella, una de las coproductoras, muy amiga mía, pero ocurrió que se conocieron con Eric y hubo un clic brutal y dices, ya, esto es súper natural, ¿no? Y de repente ella, además es AD, y ella va a ser AD de él su director de foto va a ser director de foto, como que se da una coproducción muy natural. Pero con el otro proyecto que estamos armando ahora, que es coproducción con Perú, yo no conozco mucho de Perú tampoco, y estábamos pensando con qué país sería lógico coproducir. Es una película andina. Y la tradición actoral de personajes del ala andina, digamos, que tiene Perú, es muy potente, algo que en el Ecuador no hay.
Entonces, como conversando con la directora, dijimos, lo más lógico es coproducir con Perú. Y después nos ponemos a pensar, además, ella quiere que la directora de fotos sea mujer y que sea alguien con una sensibilidad por los Andes. Y de nuevo, revisamos el panorama local y no encontramos justo lo que busca ella y Perú lo tiene. Entonces dices, ya, ok, es súper natural coproducir con Perú. Ahora, ¿qué referentes de películas tenemos? Y aparece Retablo, que es muy cercano. Y entonces fue como, la productora de Retablo sería perfecta para esta película. No la conozco y ahí sí fue un gesto muy avesado. Y para que se hagan una idea cómo es, porque cada película tiene su estructura, ¿no? Esto pasó hace 2 semanas. Me meto al Instagram de ella, como viendo cómo llego a ella, y de repente veo que una chica que está en el workshop de ahora la conoce. Le escribí, le pedí el número, me dio el número y ahora estamos a la nada de cerrar una coproducción. Entonces hay formas y formas. Esta fue la más de stalker y le mandé el dossier. Yo sentía que le iba a gustar porque ya ha producido pelis en esa lógica y le mandé el dossier y le gustó. Pero también está la otra y que yo evidentemente no es lo mismo, ¿no? Como en el caso de Cuentero, mi coproductora además va a ser asistente de dirección de la película, porque mi coproductora es directora y además o sea, como cada película se estructura de formas tan distintas y tan bonitas, ¿no? Y que Cuentero nos interesa, porque además Chile, para mí coproducir con Chile no es coproducir, ¿no? Es como lo mismo. Entonces, evidentemente, Chile está mucho más metido en Cuentero de lo que estará Perú metido en Manequineco. Pero va variando por proyecto. Y una pregunta ahí, ¿y la identidad del, bueno, la nacionalidad de la película, para quién sería? Para los dos. Y en caso de representar un premio, como por ejemplo en algún festival, o inclusive una nominación a un Oscar, por decirlo así, ¿para quién iría esta nominación o este premio? En la nominación al Oscar sí es el mayoritario. Porque es difícil que un instituto, de hecho, por ejemplo, en Ecuador, las películas que se revisan para nominar al Oscar son las que son mayoritariamente ecuatorianas, no se revisan las minoritarias. Pero en el caso de un premio en Cannes, por ejemplo, es de los dos países. Y eso es algo que a uno le cuesta entender, que la película en verdad es ecuatoriana y chilena. Entonces, por ejemplo, todos los beneficios que tiene Chile de distribución, Cuentero, a pesar de que es 80-20, Cuentero los tiene. Entonces, coproducir a la hora de distribuir es maravilloso, porque Chile tiene beneficios por festival y te paga cosas por festival, cosa que Ecuador no tiene. O sea, Chile te paga por hacer impresos, por hacer fiestas, por hacer... Ecuador no lo tiene. Entonces, yo sé que la película entra con posibilidades de potenciarse mucho más que una película sin coproducción. Además que mi coproductora ha hecho 2 pelis, en ambos casos, si no estoy mal, es Alpha Violet. Entonces, el acceso a la gente de ventas, que es una gente de ventas muy difícil, se vuelve más fácil por mi coproductora. Entonces, en general, hay que como pensar hacia cómo pienso yo el proyecto y cuáles son los mejores partners para cumplir el objetivo de mi proyecto. Por ejemplo, Manequineco está pensado para Netflix, y la coproductora peruana a quien estamos invitando, ella ha trabajado mucho con Netflix. Entonces, y que ese tipo de cosas, pero yo les decía que las postulaciones son reflejo de una realidad. Si yo postulo al fondo de producción y digo, quiero estrenar en mi estrategia de distribución que vimos antes, y yo pongo, voy a estar en Netflix, cualquiera puede poner eso. Pero yo voy a estar en Netflix porque esta persona me va a contactar. Porque si uno desde Ecuador dice, yo voy a estar en Netflix, es una mentira. Porque no existen productores en Ecuador que vendan a Netflix. La única forma de vender a Netflix es a través de un coproductor, como lo hizo dedicado a mi ex, que lo hizo a través de Dynamo en Colombia. Pero si yo tengo una película que no es coproducción y en mi estrategia de distribución pongo, voy a vender a Netflix, es como... De nuevo, quien lee los proyectos son cineastas y uno sabe que Ecuador no puede vender películas de Netflix, por lo menos por ahora. Entonces, tu estrategia tiene que ser coherente en todo. Ahora, también a mí nunca me ha funcionado, porque es súper raro, son como citas a ciegas,
pero están los encuentros de coproducción. Puede ser una opción, por ejemplo, la Gaby Calvache, que produjo La Mala Noche, ella fue al encuentro de coproducción de San Sebastián, si no estoy mal, y en su pitch, el Geminiano Pineda, que es un productor muy grande mexicano, escuchó su proyecto y le dijo, yo te quiero producir. Y él fue el productor mayoritario de la película, de hecho. Pero en mi experiencia nunca me ha funcionado y es súper incómodo, como que te ponen ahí, dicen, háblense, y es como una cita ciega, y no sabes con quién hablar. A mí nunca me ha funcionado. Pero hay gente que le funciona y le funciona muy bien. Ahora, los encuentros de coproducción además son estrellas de las películas, ¿no? Estar en un encuentro de coproducción de Guadalajara, de San Sebastián, es un punto a favor a la hora de decidir a quién darle un fondo. Y cada vez más, o sea, cada vez más. Por ejemplo, ahora, que es un error profundo. Ya vamos a revisar un poco IPSI, pero el IPSI cometió el error serio de exigir cosas como haber estado en 2 laboratorios para ganar el fondo de producto. Eso es un absurdo, ¿ya? Porque no toda película necesariamente necesita una ruta de laboratorios. Los laboratorios son para primeras y segundas películas. Que una persona con una cuarta película esté en un laboratorio, uno sí dice como, oye, como crece, ¿no? Como que, no, ya no. Pero si tu instituto te lo exige, vas a tener que ir a un laboratorio solamente para poder ganar el fondo. Entonces es ridículo. Y ya hay modelos que no necesitan un laboratorio porque no nomás, porque está bien como está la película. Entonces hay un montón de cosas que exige el IPSI que son ridículas y estamos en este proceso tratando de cambiar las bases. Pero disculpa, IPSI es el instituto en Ecuador, ¿verdad? Sí. Lo que acá sería DAFO, en Perú. Exactamente. Ah, ok. Que ahora se fusionó, entonces el Instituto de Fomento a la Creación e Innovación, que incorpora todas las artes, que es algo que posiblemente en un mes más desaparezca y vuelva a ser Instituto de Cine como era antes. Ya está como todo muy encaminado para que eso ocurra. Pero bueno, me olvidé de qué estaba hablando. Que el instituto te exige laboratorios. Si bien no es ridículo que sea una exigencia, cuando uno lee un proyecto, por ejemplo, me pasó con Maneki. Maneki tiene 6 laboratorios y 4 premios. Yo sabía que al hablar con esta coproductora peruana, que es muy, muy grande, sabía que era mucho más posible que ella le interese por la cantidad de premios que tiene el proyecto en desarrollo y por la coincidencia de los Andes y tal. Entonces, los premios sí ayudan, sí son así una cuota de buena onda, sí ayuda muchísimo. Y por eso es que son cosas que uno siempre tiene que comunicar, ¿no? Como tu dossier tiene que tener todos los laboratorios, premios y tal, como principio básico. Pero no es una obligación, pero eso. Entonces, si tal vez si uno dice, yo no encontré un coproductor en Guadalajara, pero es una estrella. Y pasa lo mismo, nuestra coproductora chilena, ella ganó 2 premios en Guadalajara y nos decía, y son premios imposibles de cobrar porque te piden el 40% de la explotación de tu película para darte el premio y no vas a aceptar eso ni loco y peor son 2, les das el 80% de tu película, ni un sentido. Sin embargo, esas estrellitas le permitieron ganar el fondo con mayor facilidad. En general, los premios de postproducción y esas cosas a veces te dan el 50%, pero le aumentan el precio, entonces el 50 es como el 100 y además les dan un porcentaje. O sea, como que en mi experiencia, los premios de postproducción no son muy buenos, pero son estrellas y sobre todo, para mi gusto, los programadores de festivales van a los pitch, van a los pitches de desarrollo, van a las muestras de Work in Progress y entonces te permite que tu estreno sea mucho más fácil. Yo me acuerdo, Fernando Busoni, un chico con el que yo trabajé en Chile, él había hecho un documental bien periodístico en realidad y tenía esta película Carne de Perro. Y él postuló era una zona de pitch de Biarritz. Y ahí lo escucha el programador de Cannes y lo invitan a la residencia de Cannes. Habiendo él hecho un documental no muy bueno, pero teniendo un gran proyecto. Y termina escribiendo su película en la residencia y por lo tanto con unas puertas gigantes abiertas termina estrenando en San Sebastián, ganando mejor película, etc. Todo eso ocurre porque estuvo en la sesión de pitch de Biarritz.
Entonces, de alguna manera, y por eso hay que tomarse como con tanta seriedad los pitch, porque es como que uno presenta la película en sociedad, ¿no? Y eso aterra, porque si uno lo hace mal, va a pasar que el mismo programador de Cannes que invitó a Fernando a la residencia, le van a hablar de Carne Perro y va a decir, uy, no, esa película malísima, ni la veas. Porque hay tantos proyectos que una mala impresión es suficiente para que uno corte. Entonces, pero sí los espacios de desarrollo, por eso es que mi idea era cerrar la última sesión revisando un poquitito laboratorios, encuentros de coproducción, como ver una lista, porque sí son muy buenos puntos de partida. O sea, y si uno logra entrar a uno, con Rotacismo fue así. Entramos a Conecta, nos reunimos en Conecta con el director del AVEX. Al AVEX entran 4 proyectos, 4. La mayoría argentinos. Entraron 3 argentinos y nosotros. Y yo sé que en parte es porque me pude reunir con él de tú a tú, que es algo que no hubiera podido hacer si no estaba en Conecta. En el mismo Conecta nos reunimos con las directoras de Sanfic y tuvimos paso directo a Sanfic. Y así, entonces, la película estuvo aquí y eso le abrió esta puerta y el siguiente laboratorio le abrió otra y así se van abriendo las puertas de los proyectos. También está bueno que llegue un momento en que uno diga es suficiente. Teniendo claro el objetivo, o sea, por ejemplo, yo con Rotacismo yo quiero estrenar en IDFA, ese es estoy apuntando muy alto, creo que es posible. En Sanfic me reuní con el programador de IDFA y me dijo, te doy mi mail personal, y a partir de ahora tenemos contacto directo y quiero tu película, si es que queda como lo están diciendo, en mi festival. Listo, cumplí, no necesito ir a más laboratorios. Porque los laboratorios también, cada sesión de laboratorio, cada asesor tiene una mirada distinta a la película y uno entonces empieza a perder su norte. Pero si ya logré que la película esté en INFA, que es lo que me interesa, que tenga opción de ganar el Berta Fan, que tenga un coproductor y que Berlín me la pida, listo. Suficiente por ahora, ahora sí me pongo a hacer la película. Porque también nos podemos pasar la vida entera en laboratorios. Es divertidísimo y todo, pero hay un objetivo que es hacer una película, ¿no? Entonces, todo el tema de los laboratorios yo creo que es súper valioso porque sí te cimenta un camino importantísimo. De hecho, es una de las razones por las que nosotros como incubadora creemos que urge hacer un laboratorio en Ecuador, porque también por lo general los países, o sea, no por lo general, siempre, eso, en LAVEX, entran 3 argentinos y un ecuatoriano. Siempre el laboratorio prioriza a la gente de su país. Y la mayoría de premios que dan los laboratorios es paso a otro laboratorio. Entonces, la ruta de laboratorios natural de una película es quedar en el laboratorio de su país, ganar un paso directo a otro laboratorio y de ahí ya estás, ¿no? Y sigues tu ruta. En Ecuador no hay laboratorios. Entonces no tenemos nuestro primer punto de partida. Y es mucho más difícil quedar en un laboratorio. En mi experiencia, las películas que yo he producido han quedado en laboratorios chilenos y yo creo que de alguna manera tiene que ver con que yo sigo siendo una productora chilena. Es verdad, Dante, el de Guayaquil, es que es nuevo y claro, nos chocó un poco porque cobran. Y eso yo nunca había visto. O sea, es como extraño que un laboratorio latino, pero es verdad, Dante, el de Guayaquil es como el primer laboratorio que hay, ¿cierto? Perdón, Guayaquil. Está bueno empezar por ahí. Y que el de Guayaquil, bueno, que por ejemplo está Bolivia Lab, que no es un laboratorio, pero Bolivia Lab tiende a escoger un proyecto por país. Antiguamente el mismo instituto escogía al representante del país. Ahora, por ejemplo, hay un par de países que todavía lo hacen, pero el instituto de acá, por la crisis, dijo, nosotros no tenemos dinero para pagar a los jurados, entonces que el Bolivia Lab escoja solo. Pero sí es súper importante y nosotros creemos que es fundamental, porque en el minuto en que tú haces ese puente, o sea, uno tiene que lograr salir de su país. Y en ese minuto, ya, empiezas. Pero es difícil. Y sí, el de Guayaquil está de verlo, porque yo la verdad no le seguí mucho la pista, pero me parece que sí está bueno ver cuáles son los premios. Sé que tiene paso directo al Bolivia Lab. Está bueno ver qué más tiene. Porque sin duda es el punto de partida.
como les decía, primeras y segundas películas. Si es que la tercera película ya no logró, tenemos un problema. Y por eso uno como productor tiene que, dentro de los objetivos de uno como productor, al producir, yo he producido muchas óperas primas, al producir óperas primas es cimentarle el camino a futuro al director. Porque o si no, o sea, en una tercera película que siga ya en un laboratorio ya debería tener como una dinámica, como unos productores más grandes, ser más conocido, como ya debería estar. Y que cada película que haga una persona debería ser mucho más grande que la otra, que es por ejemplo lo que contaba el Che sobre Soy Mucho Mejor que Vos. Después de Soy Mucho Mejor que Vos, él hace Dry Martina, que es una película grande, como importante, la vendió a Netflix, como fue una película como muy importante. Pero eso es producto de que con Soy Mucho Mejor que Vos hicimos un plan para que eso ocurra. Ahora, se puede hacer un plan porque hay un buen director y todo, pero es producto de eso. Las películas no se hacen como entes ajenos, ¿no? Uno sí le tira una línea para que el director pueda seguir avanzando. Uno como productor funciona de otra manera. Pero los directores, eso, si a la tercera película no tienes una llamada que te dice quiero coproducir contigo, está difícil. Y de hecho, por eso es que ópera prima se considera primera y segunda película. Hasta ahí puedes jugar. A partir de la tercera ya la cosa se pone un poquito más seria. Y debería ser así. Douglas dice, solamente hay un cupo al Bolivia Lab. Entonces sí, no es suficiente porque al Bolivia Lab es el único lab al que uno puede entrar más fácil, digamos, ¿no? Entonces sí urge, y yo creo que urge que hayan varios laboratorios porque eso, el salto que te da un laboratorio es enorme y entender muchas cosas y el feedback que tienes, el poder ver a tu película en otro país porque la idiosincrasia es distinta y uno cree que esto es súper internacional y de repente te das cuenta que en verdad es algo que está de moda en tu entorno. Entonces sí es clave y un laboratorio que te dé un paso directo a otro ya te abre las puertas. Es más fácil, por lo menos en mi experiencia sí es más fácil. También está acá en Ecuador para documental Rededoc, pero que tienes tutores específicos. No sé cómo lo van a hacer ahora porque ahora abrieron a mercado. No sé si ahí sí tendrás reuniones con otros laboratorios, pero un poco ahí uno se juega todo, como en esas reuniones con otros laboratorios que hablan contigo porque saben que el laboratorio ya te dio un visto bueno. Entonces, bueno, para terminar con Ibermedia. Y de ahí sí nos metemos a ver los formularios. Documentos legales que uno tiene que hacer, que está bueno tenerlo presente porque son un montón. La cesión de derechos es de exigencia, o sea, está el autor, está inscrito, el autor le cede al mayoritario. Eso tiene que ser notarizado. Por el COVID, para desarrollo no te lo están exigiendo notarizado, para coproducción sí. Después hay un documento, porque como les decía, esto es de empresa, ¿no es cierto? Entonces hay dos empresas que van a hacer una película juntas. Entonces hay este documento en el que la empresa minoritaria le nombra como productor delegado a la mayoritaria. Está diciendo, para efectos de este proyecto, esta empresa puede hablar por mí también. Esto de ahí es un documento simple, no ante notario. Después está este documento que es ante notario, y que hay que hacer en los dos países y que dice que ambas compañías son independientes. Porque lo que uno no puede hacer, por ejemplo, digamos, yo tengo una empresa aquí, tengo una empresa en Chile, yo no puedo postular al fondo de coproducción con las dos empresas porque no son independientes. Entonces, lo que te pide Ibermedia es eso, que demuestres y que vayas donde notario y digas, esta compañía es independiente de la otra. Ambas tienen que hacer eso. Eso ante notario pre-COVID, hoy día te aceptan firma simple, pero eventualmente hay que notarizar. El contrato de coproducción, igual pre-COVID, ante notario, por ahora simple. El contrato de distribución, ese sí ha sido de firma simple, no te piden ante notario. Después están los extractos de los registros de sociedad, o sea, estamos hablando de que son compañías legales, estructuradas, con sus papeles al día, con el representante legal correcto, etc.
Y finalmente, el reconocimiento de coproducción, que es el que le pedimos a cada instituto y que toma un poquitito de tiempo y que se hace con el contrato de coproducción debidamente firmado. Esos son los documentos legales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Está muy enredado. O sea, sí es un poquito feo, pero enredado. Ya, entonces vamos a ver un poco, así como paso a paso, qué nos pide Ibermedia, solamente para ver si es que surge alguna duda. Entonces, ya vamos a ver el formulario, que uno tiende a decir el formulario lo lleno al final y después entras al formulario y es un monstruo. Mariuxi. En el contrato de cesión de derechos tienes que poner cuánto es el porcentaje de la peli que se queda al director y cuánto la productora. Sí, de hecho la sesión pasada yo les mandé por acá sí les mandé. Sí, ya, ahí puedes revisar porque ese es el de Ibermedia y que está bastante bueno en realidad. Pero sí es importante y ahí hay una cosa que se vuelve un poco confusa, pero porque por lo general los autores y los directores son la misma persona. Pero el contrato de cesión de derechos, te estás cediendo los derechos el escritor, digamos. Entonces tú al escritor le vas a dar un 2% por sus derechos. Después hay un contrato entre director-productor en el cual se dividen los porcentajes de la película. Pero como que son cosas distintas a pesar de que es la misma persona. Porque no es muy lógico que le cedas al autor el 50%. Son montos muy altos pensando en que hay una película que producir, etc. Entonces, se le cede un 5, un 10 y después, entre ambos, se reparten 50-50. Yo les recomiendo, es un muy buen punto de partida, a menos que, por ejemplo, Maneki yo estoy entrando tarde. Maneki Neko viene con premios y yo estoy entrando recién ahora. Entonces, evidentemente, yo no voy a tener lo mismo que la directora que ha venido ya desarrollando. Entonces, pero en general, como que yo creo que la base debería ser 50-50 y de ahí vamos viendo, ok, pero yo ya traje el proyecto más avanzado, ok, entonces un poco más. O qué sé yo, un productor, con el Che, por ejemplo, era mi primera película como productora, así como productora, y era la segunda del Che. Entonces mi porcentaje fue menor porque sabíamos que su experiencia era más importante. Entonces ahí uno va como equilibrando, ¿no? Pero partiendo como de una cosa como bien par. Ya, entonces. Ya, está el formulario que lo vamos a ver, pero que es un formulario bien complejo a diferencia de la mayoría de los formularios. La sinopsis con el tratamiento, que esto es una joda, porque uno por lo general no escribe tratamientos, o sea, cuando uno ya escribió, porque, a ver, uno escribe un tratamiento, ¿no es cierto? Y con ese lo mueven en espacios de desarrollo y tal, pero cuando uno ya se sienta a escribir un guión, el guión cambia mucho. Y uno no escribe primero un tratamiento y después un guión, sino que uno escribe un beat sheet, o a lo mucho una escaleta, pero no un tratamiento. Pero bueno, Ibermedia lo pide. Entonces, por lo general, lo que uno hace es terminar el guión y después escribir el tratamiento. Aquí está lo que les decía, está la ficha artística y técnica con nacionalidades y funciones. ¿Por qué? Porque a Ibermedia le importa mucho ver la coproducción. Ver cuánto de este país, etc. Ahí también funciona tener residentes. Por ejemplo, yo soy chilena, pero residente en Ecuador. Entonces, dependiendo lo que le convenga al proyecto, a veces soy chilena y a veces soy ecuatoriana. Si es que necesitamos potenciar Chile, soy más chilena, y si necesitamos potenciar Ecuador, soy ecuatoriana. Entonces, las residencias nos ayudan en ese sentido. Bueno, las fechas y lugares del rodaje, lo mismo. Aquí hay una cosa que como que quedó de Ibermedia, que es el país de los laboratorios. Claro, antiguamente la película se revelaba en un laboratorio y el máster quedaba en el laboratorio y después se asignaba a dónde va el máster. Hoy día no hay un laboratorio.
Hay una casa de post que hace la una hace imagen, la otra hace color y alguien te saca el DCP, pero no hay un laboratorio como tal, ¿no? Pero bueno, lo piden. Después están las filmografías y aquí les importa muchísimo los festivales y los países de explotación de los films recientes. ¿Por qué? Porque como les decía, lo que busca Ibermedia es potenciar la industria, potenciar la distribución. Entonces sí van a priorizar personas que hayan tenido estrenos masivos sobre personas que no han tenido, como no han llegado a tener buena explotación. Dante. Aquí tengo una duda. Supongamos que es mi ópera prima, ¿no? Normalmente, a ver, hay muchos conceptos sobre lo que es una película. Algunos dicen que un cortometraje, bueno, el cortometraje es una película, no es una película corta, obviamente, y por cual si yo hago un corto debería ser mi ópera prima esa, pero creo que si vamos a estos fondos, lo que se cuenta como óperas primas son los largometrajes. Entonces, al yo postular como mi primer largometraje, entonces en mi filmografía lo que están contando son entonces los cortometrajes en los que he participado o en algún otro largometraje en el que yo haya colaborado. Ya, es una muy buena pregunta esa en general. Uno, lo que más importa para Ibermedia no es quién dirige, sino quién produce en términos de filmografía. ¿Por qué? Porque son industrias, son empresas lo que nos está importando. Por otro lado, es muy conveniente, o sea, si es que tu ópera prima fuera un corto, si es que eso se considera como ópera prima, eso es contraproducente para los mismos directores. ¿Por qué? Es como el fútbol. Mientras más joven, mientras más nuevo, más interesante para la industria. Entonces, una persona que va por su tercera película, como les decía, ya deberías tener tus socios. Una primera o una segunda película interesa y van a ver ustedes en los mercados y en los festivales, están como aves de rapiñas, todos en busca de estos jóvenes talento para agarrármelo, como es terrible. Como yo he producido mucha ópera prima, siempre estoy con estos directores, está todo el mundo encima y uno es como, todo bien, llévenselo, pero es súper fuerte, porque una ópera prima es muy codiciada. Todo el mundo quiere una ópera prima. ¿Dónde están que nos buscan? Cuando vayas a un laboratorio te vas a dar cuenta. Y si o sea, si alguien ve que hay talento ahí, se te van a lanzar como locos. Es súper fuerte. A diferencia de una tercera película, que ya nadie pierde su tiempo buscando, o sea, como ya se sabe que esa persona debe tener su socio, su dinámica, pero sí los cazatalentos están ahí. Entonces, lo que se busca detrás de la filmografía de un director o directora es, sí, los cortos, porque ahí puedes ver la mano, la visión, y importa mucho más de eso, porque cuando uno está empezando, sobre todo, uno hace una filmografía y pone, fui asistente de producción de tal corto, y fui director de arte de tal otro, y fui gaffer en tal otro, y uno dice como, ¿y por qué dirige, no? Como, entonces uno tiene que armar una filmografía del cargo del cual está. O sea, por ejemplo, yo fui postproductora de sonido 2 años antes de producir, pero no tiene ni un sentido que yo ponga la post de sonido en mi biografía, porque a nadie le interesa. Igual con los directores, como si fuiste a DEP, sí, si estuviste, pero así como fui asistente de producción de, no. Y lo otro, si es que trabajaron en cortos estudiantiles, tipo ejercicios de clase que no trascendieron, tampoco está bueno ponerlo. Según una persona que tiene 4 cortos y ningún corto ha ganado ni un premio, dices como, y típico, que no, es que en la universidad hicimos este ejercicio y se llamaba de tal manera y no sé qué, si quedó en el aula de clase, no es necesario ponerlo, ¿no? Porque a la final uno no está buscando, por lo mismo, uno busca una ópera prima, ¿no? Uno no está buscando que venga alguien que haya hecho 80 cortos, estás buscando a alguien que tenga un buen corto y una buena mirada, suficiente. Y que estés sostenido por casas productoras que sí cubren la experiencia que tú no tienes. Pero quien dirige no tiene que tener experiencia. Y si no, porque también uno empieza a producir sin tener experiencia, es empezar a mover, y ahí lo que sostiene al proyecto es la mirada,
es mover el proyecto en laboratorios para que uno empiece a posicionarse como productor. Pero como les decía, cuando uno produce, uno puede hacer un largo al año o tener 2 proyectos en desarrollo, pero cuando una persona dirige no puede hacer eso. Entonces es muy fácil hacer carrera como productor, pero no es fácil hacer carrera como director. O sea, Sol, entonces, bueno, yo estoy en mi proyecto de largo, ya llevo cerca, bueno, la idea del proyecto de largo nació hace como un año, pero yo aún soy estudiante, entonces como que la universidad te consume, no es como que no me puedo dedicar 100% a escribir el largo. Entonces, por ahora yo estaba en algunos talleres, pero dentro de mi país, ¿no? Y es más, ni siquiera, a ver, Perú es un país muy centralista, todo está en Lima, entonces son talleres inclusive que han estado en otras partes de la región, en otras regiones que no sea Lima. Entonces, ¿tú qué me recomiendas para empezar a tener ya otra línea? Entonces, fuera de empezar a postular a los estímulos de DAFO, que son hay uno que se llama desarrollo de proyecto, que te dan el dinero para que hagas, igual es muy poco dinero para hacer el desarrollo de proyecto, pero tú en tu experiencia y en mi experiencia, ¿tú qué me dices? O sea, me lanzo a postular a laboratorios, pero al momento de postular a laboratorios yo ya tengo que tener sí o sí a un productor asegurado. Sí, a menos que postules a laboratorios de escritura. Sí, los laboratorios de desarrollo sí te van a pedir un productor. Ok. Y que está bueno, porque te va a ayudar a poner los pies sobre la tierra. Sí, sí, sí. No. Y por otro lado, también toma tiempo entender los tiempos del cine. Porque yo me acuerdo con el Ricardo cuando estuvimos en Conecta y la Maite le dice, ¿cuánto tiempo llevas desarrollando rotacismo? Y el Ricardo dice, ¡un año! Como si fuera toda una vida, ¿no? Y la Maite le dice, ah, con razón está tan verde, ¿no? Porque claro, es un año no es nada. O sea, 3 años. Entonces cuando tú Dante dices, llevo un año, es como, tú tranquilo, Sí. 2 años más, como... Bueno, sí, yo sí entiendo, bueno, al menos acá en el país, pues, o sea, yo conozco directores que se han tomado 5 años en hacer su ópera prima, algunos hasta 9, 7 años, y como que uno dice, o sea, desmotiva y motiva, porque desmotiva porque uno dice, wow, tanto tiempo, pero en la misma vez motiva por si este man la luchó tantos años para lograr el sueño de la primera peli, entonces yo también puedo, ¿no? Es una especie de doble filo. El cine es una carrera de resistencia. Yo me acuerdo cuando yo entré a estudiar cine, nuestros profesores nos dijeron, de aquí, 3 con suerte van a hacer cine. Y no porque el resto no tengan el talento, sino porque no van a tener la constancia. Y es verdad. O sea, uno se casa con los proyectos y está peleándola y atrás hasta que lo logra. Y si tú ves las historias de todos los proyectos, son así. Por ahí, Javier Dolan, yo qué sé, pero en general no es que la gente escribió su proyecto en un año, lo hizo, lo fue increíble. Como son procesos largos y está bueno saberlo para no desmotivarse también. Son largos por default, totalmente. Y yo considero que si no es largo, a mí me asusta, como igual uno tiene que madurar la idea, escribir, distanciarse, volver a leer el guión. Uno se distancia 2 meses, lees el guión y dices, ¿qué es de esto? Y estás todo el tiempo como distanciándote porque si no te encegueces, ¿no? Y las películas que se hacen así como al apuro se notan después. Bueno, vamos a seguir viendo así rápidamente. Entonces, el tema de el reparto de los gastos es lo que les decía. Y que es una joda porque además hay que calcular, o sea, uno pone los gastos, ya les voy a mostrar una planilla, en la moneda de cada país y en dólares. Entonces hay todo un rollo ahí de cómo se mueve todo esto. El plan de financiamiento, esto de aquí es súper importante. Para Ibermedia, juega un rol súper importante que la estructura financiera esté muy bien armada. El guión importa y todo, pero lo que más importa es que la coproducción tenga sentido financieramente, artísticamente, etc. A diferencia de los otros fondos, ¿no? O sea, qué sé yo, en un laboratorio lo que más importa es la nota de intención. En Ibermedia importa esto muchísimo. Y van a ver cómo está estructurada el formulario para que vean, en general, es una súper buena forma de entender a los fondos en el orden que te están pidiendo las cosas, porque jerarquizan lo que más le importa de lo que menos les importa.
Bueno, el contrato de cesión de derechos, la declaración firmada, que fue lo que vimos del productor delegado, la independencia de compañías, que es lo que vimos, los contratos con los coproductores, el contrato de distribución para los 50,000 extras, el presupuesto detallado, los documentos justificativos que demuestren este 50%, el guión. ¿Se dan cuenta dónde está el guión? Está lejos, lejos, lejos. Los extractos de compañía, las cuentas de explotación. Esto es, si es que Ibermedia ha financiado, como les decía, el fondo de Ibermedia hay que devolverlo. Entonces, Ibermedia te pide las cuentas de explotación de las películas financiadas para confirmar que no le debes plata a Ibermedia. Y finalmente, el reconocimiento previo de coproducción. ¿Sí? ¿Podrías repetir eso, Sole? La parte de explotación y demás, de lo que se devuelve. Lo que pasa es que el fondo de Ibermedia es un fondo, no es un préstamo, pero Ibermedia uno le tiene que, de las ganancias, uno le tiene que devolver una parte. Entonces, lo que te piden es, si es que Ibermedia le financió una película a la productora antes, tú tienes que entregar todas las cuentas de explotación, salas de cine, ventas, etcétera, para que Ibermedia confirme que tú no le debes como productora plata a Ibermedia de la explotación previa. Por eso es que es un fondo de productores, como es un fondo de empresas. El director está ahí, tiene su visión y buena onda, pero aquí queremos que la empresa funcione, que la industria crezca, etc. Y en el caso que sea la primera vez de la casa productora, digamos. Es posible, está bueno buscar un coproductor que tenga un poquitito más de fuerza. Si es que es la primera vez y nunca Ibermedia te ha financiado, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo te dan para la devolución? No hay tiempo. O sea, tú conforme vas explotando, le vas devolviendo Ibermedia, siempre. Es como un socio más. O sea, tiene un porcentaje y le vas devolviendo. El tema es que en general las pelis, por lo menos en Ecuador, se van a pérdida, entonces nunca le devuelven, ¿no? Y también, y eso yo considero que es un error, se tienden a inflar los presupuestos. Si es que alguna película ecuatoriana le devolviera plata a Ibermedia, Ibermedia nos quisiera un poquito más. Ibermedia no nos quiere mucho. Como no van a priorizar a Ecuador. ¿Un porcentaje más o menos cuánto es lo que se devuelve? ¿Tenés idea? Pero, por ejemplo, sé que Argentina devuelve fuerte. O sea, qué sé yo, El secreto de sus ojos. Y el fondo está pensado así. O sea, la idea del fondo es, cada país aporta de acuerdo a sus posibilidades. Ecuador aporta mucho menos que Argentina, que Chile. Todos los países tienen acceso por igual, pero la idea del fondo es que ese era un fondo de inversión base y después el retorno grande del fondo viene de la explotación de las películas. Pero Ecuador no lo hace. Y por eso es que Ibermedia busca películas con potencial de distribución, como están buscando películas que de verdad generen retorno, que es lo que alimenta el fondo. Y el tema es que yo creo que países como Argentina lo entienden porque su fondo también está ligado a los ingresos de taquilla de salas. Entonces, es natural. En nuestro caso, el fondo es exclusivo, es un fondo aprobado por ley, punto. Entonces, no entendemos esto de que devolver y que el fondo crece, no entendemos eso. Y estaría bueno entenderlo porque yo creo que si le aportáramos Ibermedia, el Ecuador... Sí, es difícil Ecuador con Ibermedia, ¿no? Como si hay que darle 3 a Argentina o Ecuador, le van a dar a Argentina, no a Ecuador. También aportamos menos, no devolvemos, o sea, es como un cacho un poco. ¿Y este porcentaje que toca devolver es respecto a las ganancias o es al fondo que te dan? Respecto a las ganancias, de hecho, el porcentaje se empieza a calcular después de que se han pagado todas las deudas de la película. Okay. Por eso es que Ecuador no devuelve nunca, porque como entre que se inflan los presupuestos y que de verdad hay deudas terribles, las películas nunca terminan de cubrir su deuda, entonces nunca hay retorno. Pero eso es un síntoma como preocupante de nuestra industria, no es una gracia, como es un problema que las películas no generen retorno, porque es una industria fracasada finalmente, subsidiada pero fracasada. Claro, sí, como ganamos en dólares, en principio, si estuviera retorno, claro que en la práctica terminaría siendo más, pero como no hay, entonces sí, uno dice, ok, subsidia porque es una industria difícil, no puedes competir contra Hollywood, pero nosotros subsidiados y todos no tenemos retorno.
Entonces es fracaso, así como, porque se entiende, ok, $400,000 no va a ganar una película. Ok, digamos, hay películas que sí y más. Pero sí 200, 100. Pero nada sí es un problema industrial, ¿no? Entonces, vamos a ver el formulario y ahí podemos entender la lógica. Ya vimos el orden, todo lo que vimos en la Gantt es de este orden. Entonces pueden ver, así lee la gente. Ah, ok, la sinopsis de tratamiento. Está interesante, me voy al siguiente. Este es el orden en el que van a leer los documentos. Pero antes van a ver nuestro formulario. El formulario ya, entonces datos del proyecto, tipo del proyecto, cuánto dura el rodaje, presupuesto total, importe de la ayuda solicitada, porcentaje, bla, bla, bla. Ok, esto es... Después nos vamos a los productores. Entonces, como les decía, superindustria, ¿no? Nos piden la identificación fiscal, el nombre legal, los representantes legales. Esto es legal, legal, legal. Entonces, no es que mi compañía de fantasía, ¿no? Esto es industria pura y dura. Y después de eso, nos van a pedir lo mismo de los distribuidores. Con su identificación fiscal, con su representación. Entonces, si yo tengo a Multicines, yo tengo un acuerdo con Multicines de Ecuador que voy a estrenar, tengo que tener los datos no del programador, sino del representante legal, del gerente general. Y tengo que tener su identificación fiscal, etc. Entonces, es bien serio, porque a veces uno tiene amigos distribuidores, me dice, oye, dame una carta, ya de una. Después llegas del formulario y dices como, chuta, necesito tu identificación fiscal y de tu empresa, no la tuya. Entonces, está bueno saber todo lo que te van a pedir porque no es poco. ¿Alguien escribió? Ah, varias personas. El fondo de desarrollo, ¿cuándo tienes que devolverlo? Una vez que empiezas el rodaje. Es relajadísimo. Sí, justamente. El cine es coger una cámara y ya. Claro, por eso es que cuando dicen el productor es el que consigue cosas, es como, no, esto es producir, lo otro es mera carpintería, como hay que entender estas lógicas. Zoom, ¿cómo hago zoom aquí? Acá. Ya. Entonces, aquí están, ¿y para qué quieres que haga zoom? ¿Quieres ver los datos legales de...? Entonces, están los distribuidores, ¿ya? Y después viene esta cosa tan importante, que son los gastos entre productores. Y, de hecho, el presupuesto que te hace Ibermedia es bien genérico, o sea, cuánto en el personal artístico, cuánto en el equipo técnico, es bien simple. Se dan cuenta, pero película Virgen y Laboratorio, como que no se moderniza Ibermedia, ahí sigue. Pero bueno, aquí podemos ver un poco, pero lo importante detrás de esto es, entonces aquí uno ha puesto el nombre de su empresa, el nombre de la coproductora, y aquí están los valores y te calcula solo el porcentaje. Y lo importante es que sea el 80-20 que estábamos diciendo o el 79. Esto es clave a la hora de postular Ibermedia y es lo más difícil, porque hay que saber cómo repartir de manera coherente los gastos entre productores. Y después está el financiamiento. Entonces, aquí está lo que yo les decía, honorarios del productor, gastos generales y gastos extras hasta un 5%, no te permite más. Después están auspicios, cuando yo postulé por primera vez no teníamos el fondo, entonces súper tirado de las mechas, no tengo auspicio de uno, de otro, evidentemente no lo gané. Y después, y aquí es donde se complica, aquí estamos viendo Ecuador, Incu Project,
Y acá estamos viendo Chile, entonces aquí tienes que poner la tasa de cambio al dólar, que además de eso varía, entonces sí es medio complejo. Y acá los aportes ya confirmados. De nuevo, tenemos un porcentaje de los gastos de viajes, gastos generales y honorarios productor, que hay un Eso mínimo. Sole, disculpa, sería ya parte del 50% que tenemos que Exactamente. confirmar que lo tenemos, digamos. Exactamente. Que de hecho aquí, o sea, tú tienes que poner Ibermedia también. Entonces, en tu plan financiero, todo lo que no es Ibermedia tiene que estar conseguido. Y después te van a pedir respaldo, ¿no? De cada una de las cosas que tú estás diciendo. Entonces, yo acá tengo el 79,9, que es lo que tenía en mi reparto, financiado, y acá tengo el 20,09 financiado. Entonces, todo lo que no es fondo Ibermedia son cosas que ya tengo conseguidas y que después voy a tener que presentar los respaldos físicos de eso. Y que evidentemente para Ibermedia, o sea, aquí pueden ver, las ayudas públicas son lo primero. Después también puedes tener como ventas a la tele, garantías de distribución, preventas, coproductores y las inversiones. Entonces va bajando, ¿no? Como lo menos relevante es esto. Lo que se esperaría es que uno tenga o una garantía de distribución o una preventa o algo así, y eso sí le da más fuerza al proyecto, junto con el fondo local. Esto, entonces, este formulario que parece tan sencillo, es bien complejo, sobre todo por la repartición de gastos entre coproductores, que es lo que acabamos de ver. Y les voy a mostrar, ya como en detalle más bonito, esa misma repartición de gastos hecha en un Excel, que también hay que incluirla. Entonces, Ibermedia sí te va a pedir un presupuesto, pero no te va a preguntar en qué vas a gastar qué. Entonces, tienes tu presupuesto de la película, tienes tu plan de financiamiento de la película, y como les decía, claro, cuando uno postula Ibermedia, uno tiende a ajustarlo a los 300,000 porque Ibermedia te da 150. Y ya justificar 150 es una locura, imagínense más. Entonces, aquí está detallado lo mismo que habíamos visto ya en, ok, ¿cuánto está confirmado? Este de aquí es desde la segunda vez ya confirmado, ¿no? ¿Cuánto está confirmado acá? Pero si se fijan, eso, esto es lo que está por postular y esto es lo que está confirmado, que es el 30%. Ricardo. Perdón, o sea, Soledad, tú dices que, por ejemplo, digamos que mi película cuesta $500,000. Yo debería digamos, en el presupuesto que mando a Ibermedia, debería ajustarla a los 30,000, a los 300,000 para, digamos, porque más o menos Ibermedia solo me da 150,000, básicamente por eso, ¿no es cierto? Exactamente. Y como tienes que justificar el 50%, ahora, si tu película cuesta 500,000 y tú sí tienes 350,000 demostrables, deja los 500,000. El tema es que es súper difícil porque uno va justamente por el tema de que la postproducción, en el caso de Ecuador, viene después, uno va sumando montos de a poco. Entonces, tener así $350,000 es súper difícil. Y por eso sí yo tiendo a hacer los presupuestos de 300,000 para justificar ese 50%, sabiendo que la película va a costar más después, pero sabiendo también que para postproducción yo voy a tener otras opciones de levantar financiamiento. Claro, pero eso, digamos, eso a la larga supongo que Ibermedia tampoco te podría hacer relajo si después tu película No, cuesta más. no, para nada. O sea, es nomás. De verdad. Sí, se entiende. De hecho, como les decía, Ibermedia no te hace relajo por nada. Ibermedia cada 5 años hace una fiscalización. O sea, es súper, no es que uno tiene que rendirle a Ibermedia, a menos que salgas en el sorteo, pero es así como súper, obviamente que eso no significa que nos relajamos y no cubrimos bien, pero
pero sí, y está bueno adaptarse porque por lo mismo, porque igual las películas cambian. O sea, fuera de que uno diga que va a costar esto y después cuesta más, en la vida real también nos pasa lo mismo. De que pasan cosas que afectan, no nos debería pasar en el rodaje y terminar endeudados, pero sí, de repente eso, sumas un coproductor brasilero que te pone toda la post, y la post valorizada en Brasil son como $300,000, y rápidamente tu película, su presupuesto cambió. Porque no es lo mismo el costo valorizado en Ecuador que en Brasil que en Chile. Entonces los presupuestos cambian de acuerdo a los socios que sumas también. Y pongo el ejemplo de Brasil porque Brasil siempre ha sido un tema como que nos cuesta coproducir con Brasil, porque Brasil tiene unos costos de producción tan altos que Brasil te dice, ya, yo te pongo a la actriz, y de repente la actriz es del 50% de tu presupuesto porque es otra lógica. Entonces es difícil coproducir con Brasil. Son otros tamaños. Y que en general, o sea, uno está adaptando sus presupuestos al espacio al que postula. Porque depende, porque al final un poco uno sabe que se mueve un poco así la cosa también. Y aquí está la repartición de gastos que les decía. Entonces está el costo en dólares, el costo en pesos chilenos, porque es coproducción con Chile, el porcentaje de cada uno y luego el traspaso de cada productor, de los gastos de cada productor. Entonces en Chile, por ejemplo, yo gasto en productor, en personal artístico, en equipo técnico, toda la post de sonido la voy a hacer allá, gastos de viaje, hoteles y comida que tiene sentido, toda la post de imagen la voy a hacer allá y una parte de los gastos generales. Entonces uno viendo esto ya cacha rápidamente, ok, esta película tiene un actor, debe tener un par de técnicos y tiene toda la post. Y eso tiene que estar aterrizado financieramente. Bueno, justamente... ¿Sí? Una consulta, el modelo de presupuesto que has presentado ahorita, que es un poco generalizado, ¿es también puede funcionar para cuando yo postulo a una especie de laboratorio si te piden presupuesto? ¿Yo puedo presentar un modelo así o tiene que ser extremadamente detallado? ¿Cuál de los dos? Porque yo les mostré primero el presupuesto. No, el segundo que has mostrado. No, es preferible y eso sí, yo te recomiendo que sea muy detallado. Ok. Sí. Y como les decía al principio cuando vimos presupuesto, y que sea eso, por etapas, como la pre, el rodaje, la post, muy claro la relación de las semanas que tienes ahí con tu planteamiento, tu proyecto. Como igual uno ve un presupuesto, uno agarra un presupuesto para ver cuán claro lo tiene la persona que está produciendo. Por lo menos yo cuando leo proyectos hago eso. O sea, sí digo, ok, me está diciendo 4 semanas, está presupuestando 3. Chao, como no lo entiendo. Así de simple. Sí sirve para ver, y para ver el tamaño de producción también, o sea, como de repente tú ves una película como muy chiquita, que se nota que es íntima, que su fuerza está en la intimidad de la puesta en escena, y ves, y hay 80 personas en el equipo y dices, les recomiendo darle una vuelta, como el modelo de producción no es coherente. Que paréntesis es una de las cosas que estamos peleando hoy día en las bases del IPSI, porque las bases del IPSI creen que el cine se hace con un solo modelo de producción, que es terrible. Entonces nos tienen súper limitados y es tenaz. Pero claro, uno espera eso, entonces te suman puntos y tienes a más gente y es como, lo que queremos es tener a menos gente, mejor pagada, hacer películas más íntimas. Esta lógica no te permite hacer películas íntimas porque mientras más gente, más puntos. Y cuando uno lee proyectos, sí dices como, ¿por qué me estás planteando? Con Meneki, por ejemplo, me pasó que reviso el presupuesto, que es una cosa súper íntima y súper media documental de los Andes, y de repente veo y en arte me dice set, y dice construcción de, y es como, estás matando la película. Claro, no va pues con el proyecto, ¿no? Lo que queremos es encontrar una casa en el páramo y alquilarla por 2 meses y después dejarle la casa mejor a la dueña y grabar ahí y tal, más que ir a un set y hacer una casa y después ir a grabar como insertos del páramo.
Entonces, solo viendo el presupuesto de una te salta el decir, creo que el modelo de producción no es coherente con lo que estás pensando. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo quería dejar estos 20 minutos, a ver, aquí hay otra. ¿Podrías detallar cómo es más o menos el equipo técnico de un proyecto íntimo? Sí, no tan chiquito. A ver, que depende además, como igual hay documentales con equipos más grandes, ¿no? Qué difícil. O sea, por ejemplo, Manuel de Rivera, que fue un proyecto súper íntimo que hicimos nosotros, éramos 12 personas, incluida el montajista y el guionista, o sea, éramos 10. Sin embargo, claro, si tú lees, éramos 4 en producción y uno dice, ¿por qué tanta gente? Y eso se justifica porque no había luz, no había agua, no había, entonces teníamos un equipo de producción que se preocupaba de que la gente tenga una cierta calidad de vida y no que estaba preocupada de la película como tal. Entonces, es como bien relativo, porque, por ejemplo, no sé, porque es por departamento, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a enfrentar la luz? Si tú dices, yo quiero trabajar principalmente con luz natural, y que eso se tiene que ver reflejado en el plan de rodaje, de tal manera que estés grabando interiores en la mañana, porque la luz de la mañana, la luz natural de la mañana no te sirve como luz natural, porque es muy tosca, y en general en Quito por lo menos uno tiende a grabar en unos lapsos entre 11 y 6, y hasta que se pone el sol. Entonces, por plan de rodaje yo debería ver, y en la mañana tempranito también, por plan de rodaje yo debería ver que ese pedazo estás grabando interior, y el resto estás grabando exterior aprovechando la luz natural, y entonces en tu equipo técnico no tiene sentido que tengas 4 eléctricos, por ejemplo. O el arte en realidad es hipernaturalista y lo que vamos a hacer es poner detalles, entonces tienes 2 personas y no, como que todo depende, el punto es entender la película que estás haciendo. ¿Qué es? Para eso existimos los productores, para entender el proyecto que estamos enfrentando y no en el rodaje, porque en el rodaje habrá alguien que lo haga, ¿no? Pero uno ya piensa la película, o sea, lees el guión y dices, esta película no se graba en set, esta película se graba en el páramo. Y se graba con un equipo íntimo, porque además son niñas y las niñas, mientras más gente más les cuesta actuar y son momentos, entonces nos achicamos lo más posible, como que todo está entendiendo la película. Entonces, más allá y por eso les decía, Manuel de Rivera, el director de arte, estaba solo, pero éramos 4 en producción, porque claro, teníamos que traer agua del río para el baño, o sea, como éramos el equipo producción vida, nos llamábamos, de hecho, como aparte del que estaba en set. Entonces, cada proyecto es de una complejidad muy propia, ¿no? Y que sí para mí es importante, y yo creo que ahí está el valor y está cada vez más claro, de que el valor está ahí, el valor de producir está ahí, en esa persona que es capaz de entender los proyectos y que no llena formularios y replica estructuras. Eso es producir. Entender como mucho más allá de la visión, y también ayudar a encontrar la visión, pero entender esas cosas relativamente básicas, ¿no? Como de mirar, porque sí, y por eso es que a mí a veces me dicen, me das tu presupuesto, y es como, claro, pero no sé de qué te sirva. Como por ahí los ítems y puedes ir sumando y restando, pero no existe un presupuesto estándar. Porque cada proyecto es una implicancia compleja diferente, ¿no? Y eso es como clave. Entonces, bueno, yo quería dejar estos minutos y decidí dejarlo al final porque puede que a los extranjeros no les interese. Dado que el IPSI cierra en 2 semanas, quería un poco abrir preguntas, revisar lo que están pidiendo. Sabemos que las bases son un horror. Si los extranjeros se quieren ir, por favor, siéntanse libres de irse. Igual creo que puede ser útil para cachar cositas, pero sí me parece bueno revisar porque además las bases están bien raras, ¿no? Entonces, eso, si quieren revisar, que revisemos. No sé si tienen preguntas directas o vamos viendo como uno por uno. Yo tenía una pregunta, como
estamos aplicando para un docu. ¿Ya? Y hay el dossier de venta que dice que es opcional, pero estamos así como, ok, tiene que ver un poco con el plan, la estrategia de distribución también el dossier de venta. O sea, es como presentarles un dossier, exactamente. Es como, con este dossier me voy a ir a Supercines, con este dossier es eso lo que necesitan, ¿verdad? Un dossier que debería tener sinopsis, nota de intención, bios de ambas personas, premios, si es que los tuviera, y estado actual del proyecto. Que además, cuando uno tiene un dossier de ventas, con cada persona que te vas a reunir aumentas ese detalle, ¿no? Como, qué sé yo, por ejemplo, yo ahora estoy armando el dossier para reunirme con la UDLA por Cuentero, entonces tengo mi momento de Cuentero y la UDLA, y ahí empiezo a explicar toda la... ¿no? Y lo mismo con cada marca, es como con Pilsener, Cuentero y Pilsener, ¿por qué? Pero ese no vas a poner en el fondo. Pero les voy a mostrar así rapidito el de Maneki. ¿Dónde estás? Que está nuevito. Y está bonito. A ver si sí. Y ahí en el dossier de ventas se sostiene totalmente en la gráfica. ¿Ahí lo ven? Ya. Entonces, la portada, y aquí van como todos los logos de aquello que, de los socios, de los productores, de lo que haya ganado, etcétera. Está bueno tener un tagline y el nombre de quien dirige. Por ejemplo, todo esto que yo les estoy mostrando son fotos sacadas de internet y que había tomado Diana, que ustedes conocen. Ella había tomado fotos porque estuvo recién en el páramo y no sé qué, por otras razones. Entonces, un poco reciclamos cosas que teníamos, ¿no? No es que uno tiene que complicarse la vida. Aquí está la ficha técnica. Una pregunta. Eso también habías dicho la otra vez, de que podemos tomar fotos de internet, pero hay que poner siempre como el crédito abajito en agua, como para que sepan que no es tuya por cuestiones morales, alguna cosa así, o no necesariamente. Sí, o sea, yo creo que en el dossier no, cuando sacas cosas para un teaser sí, pero en el dossier como que finalmente es un dossier de venta, ¿no? Yo creo que ahí son criterios como muy individuales de hasta dónde estoy afectando los derechos de autor de verdad de una persona y hasta dónde es una imagen referencial nomás. Entonces, bueno, aquí está la ficha técnica, fondos, premios y selecciones, que es súper importante si es que los hubiera. En general, yo les recomiendo en sus dossier tener imágenes, como el cine es tan visual, tener imágenes sin texto, como respirar un poco del texto y poder ver el tono de la película, que eso lo vimos, ¿no? Cuando hablamos de gráfica, la importancia de que todo refleje el tono. Después está la sinopsis, la nota de intención, de nuevo el respiro, la bio de la directora, mi bio, contacto. Eso es un dossier de ventas. Contacto, siempre contacto en un dossier de ventas. Ya, a ver, más preguntas por acá. Gracias. ¿Alguien otra pregunta o pasamos así como ítem por ítem para ver? Estoy quitando ya. Ya, entonces vamos a ver ítem por ítem. Estamos compartiendo, pero así como lo más íntimo nuestro, así que podrán ver que está escrito todo. Es muy... ¿Cómo se accede al fondo de Fundación Carolina? Postulando, es de la beca Fundación Carolina. Puedes ver
Ibermedia siempre está publicando y de hecho es un taller de guión al cual no tienes que postular necesariamente con productor. Y en el caso de Maneki, Fundación Carolina fue el que le abrió las puertas de todo lo que vino después. Entonces, bueno, Lea, voy a ir pasando y si alguien tiene alguna duda, levanta la mano ya. Está Lea, RUAC, el certificado del taller famoso, que es horrible, la visa de residencia, el CENAVI, que es la inscripción de los derechos de autor, el contrato de cesión de derechos, porque el autor y el productor no es la misma persona, el RUC en caso de constitución de la empresa, nombramiento del representante legal, bueno, estas son cosas más, certificado actualizado y a la fecha de no mantener deudas con el SRI. Hasta ahí, bueno, pura... Pues tenemos esto de aquí, es lo que se llena en la plataforma, título del proyecto, perfil del director, perfil del productor, motivación, perfil de la casa productora, links y claves de obras anteriores, género, target. En el caso de documental está bueno, aparte de documental, hablar de qué tipo de documental es, ¿no? Como si es que es de creación, si es que es observacional, si es que es como, si está bueno profundizar un poquitito más. Target, estas son las cosas rarísimas que aumentó el IPSI, como target, ¿quién define un target? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Ventanas de exhibición, plan de comercialización, alcance esperado igual, como que es esto, pero bueno, aquí les recomiendo ver pelis que se parezcan a las de ustedes y cuando hablen del alcance lo hagan a partir de esa experiencia, ¿no? Como que sí se note el conocimiento detrás de todo esto, en realidad. Les va a permitir utilizar el FODA del que hablamos. Duración del largometraje y clave y contraseña si es que existiera. Después, sinopsis. Aquí, el estado del proyecto es un súper buen momento para hablar maravillas del proyecto. Porque claro, uno puede decir mi proyecto es lo máximo, porque no sé qué, pero en el estado del proyecto uno sí puede decir, bueno, ha pasado esto y después de esto, y se suma esta persona por esto, como que uno puede como meter de dónde sale, como meterle un poquitito el bla bla para potenciar. El dossier de ventas, aunque es opcional, se los recomiendo muchísimo, mientras más visual todo mejor. En caso de ópera prima, bueno, ya hablamos de esto absurdo, de que tienen que tener 2 cabezas o un productor asociado. Y finalmente, de nuevo, toda esta primera parte, la revisa el IPSI, no la revisa el jurado, de hecho el jurado no recibe estos documentos, son técnicos, y es aquí donde empieza a leer el jurado. De nuevo podemos ver qué cosas les interesan más. Ahora, si es que esto está parte de esto, yo me imagino que lo del formulario lo leen al final. Esto, aunque parezca una tontería, sirve un montón hacer como el ejercicio de decir cómo va a leer la persona que va a recibir mi proyecto. Porque si yo entiendo en qué orden, porque a veces uno dice, bueno, pero eso ya está acá. Pero no necesariamente la persona va a llegar a leerlo. Entonces, si yo puedo cachar más o menos el orden de lectura, puedo ir cachando qué cosas le van a quedar como vacíos. Después está el guión, respaldo el desarrollo del guión, que es estos certificados de espacio de información, que es un absurdo también. Ahora, si los tienen, suman un montón, pero si no, es un absurdo. Elementos gráficos, yo les recomiendo mucho, por lo menos tener una ficha, una postal, algo. Propuesta estética y sonora, lo más visual posible, utilicen fotos, referencias, como que yo vea mucho más que lea mucho. No sé si es que hacen una play, yo qué sé, como generar mood real que uno de verdad pueda sentir. Propuesta de elaboración de material comunicacional. También les recomiendo tenerlo, aunque es opcional. Planteamiento de casting. Bueno, esto es solamente para ficción, ¿no? Cabezas de equipo. Otra recomendación, tal vez muy básica, pero que ayuda. Todas las filmografías, denle un mismo formato.
Es horrible cuando uno tiene una filmografía con foto, con no sé qué, y la otra escrita así, la otra, es horrible leer así. Entonces, si todas están con un mismo formato, tienen una misma lógica, por lo general tenemos un párrafo introductorio que resume toda la experiencia de la persona y después detallamos uno por uno los proyectos con año, casa productora y premios. Y así yo solo leo la introducción. Y si digo, estuvo en esta película, puedo ir a ver qué película es. Lo mismo con las cabezas de equipo. Plan de rodaje, lo más, eso, coherencia con el presupuesto, cronograma. Agentes de distribución nacional o internacional está bueno tener. Y por ejemplo, 8,5 es fácil de conseguir. Multicines no tanto porque te revisan el público y no sé qué, pero también es una opción. Está Claqueta Play por aquí dando vueltas en el workshop, que también podría, ahora tiene una plataforma de VOD. Douglas, es contigo. Sí está bueno tener como ciertos interesados, ¿no? Y después, bueno, la parte financiera, que en nuestro caso sí nos exigen plan del uso del incentivo, exactamente en qué te vas a gastar, qué cosa. Y ahora, este año, de nuevo, absurdo, no te puedes gastar más de un 5% en los honorarios de nadie. Absurdo total. O sea, si una persona va a trabajar 18 meses, no es lo mismo que una persona que trabaje 2 y que te exijan ese tipo de cosas. Bueno, creo que no hay preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, a la final también lo más difícil detrás de postular es lograr la coherencia del proyecto, que es lo que nos toma tiempo. Les iba a mostrar una bio, así como para... Como les decía, todo para mi gusto es como es importante que sea fácil, lo más fácil de leer uno agradece muchísimo. Entonces de eso es como, ok, ¿de quién es la bio del director? ¿Cómo se llama tal? Tenemos una pequeña introducción que explica quién es esta persona y después se detalla lo que esta persona ha hecho. Por ejemplo, a propósito de lo que preguntaban, ¿no? Como, ¿qué información poner? En el caso de Eric, están los proyectos de danza, no porque tenga que ver, sino porque Cuentero, tanto su puesta en escena como su universo nace de la relación de Eric con la danza. Y la puesta en escena está pensada muy en plano secuencia, y el objetivo del personaje es llegar a Pillo a bailar por última vez, pero eso tiene una carga simbólica, etc. Entonces, solo por eso tiene sentido poner los proyectos de danza. Si no, no tendría ni un sentido. O sea, no es que uno pone, hice diseño, hice fotos, como... Pero como la película se sostiene desde esta visión del mundo, que es producto de su participación en la danza, entonces sí es necesario ponerlo. Después, lo mismo, ¿no? Como explicación, en este caso, como es de la incubadora, es la explicación de qué es la incubadora, y después sí los proyectos y así. Esto de aquí se agradece un montón cuando hay como un párrafo introductorio de la persona, porque yo puedo no querer leer el resto. De nuevo, es mucha la información, mientras más fácil llegar, mejor. Creo que si no, o sea que no es verdad que el 8,5 cerró, no, para nada, el 8,5 está ahorita auspiciado por Uribe Schwarzkopf, por la UDLA. El 8,5 es como una sala de cine emblemática que hay en Quito. Y no, de hecho ahora también vi que empezó a tener unas estrategias de distribución en línea. No, está más vigente que nunca. Y la dueña del 8,5 es la presidenta de la COPAE. Está más vigente que nunca. Gracias. Bueno, preguntaba esto porque estábamos haciendo un proyecto como de distribución con un compañero y este chico encargado de contactarse con el 8,5.
le habían dicho que cerró. Era por eso mi pregunta. Y otra cosa también es que para esto del IPSI, un amigo está tratando de postular, o sea, de ya subir los documentos, pero no le da la opción. No sé si aún no está abierto o tiene que entrar alguna, o sea, él entra y no le deja subir los documentos. Veámoslo ahorita mismo, porque nosotros estuvimos recién y sí estaba funcionando. Verás, vamos a entrar ya. Y lo que me acuerdo. Espérenme un segundito, porque sí, es que no me acuerdo cuál es la de la incubadora. Espérenme un ratito ya. El IPSI pide material comunicacional en caso de que el proyecto requiera. ¿Qué es esto? Puede ser un afiche, depende de la categoría que estés postulando, pero puede ser un afiche, puede ser una postal, que son las dos que yo recomiendo hacer y que son las que se consideran como más... o sea, es el material comunicacional que uno va a utilizar en todo, ¿no? Como el afiche y la postal. A veces también se presenta como el llamado a casting, si es que dentro de tu estrategia vas a hacer un llamado a casting masivo, como todos los materiales, pero en verdad la ficha y la postal a mí me parece que son como las más idóneas, sobre todo para los fondos de ahora, ¿no? En el caso de serie web, también puede ser útil tener otros materiales, como qué sé yo, si es que en tu estrategia vas a difundir todo a través de anuncios de Facebook, entonces sí está bueno que tengas cuál es el anuncio de Facebook que vas a poner. Como serie web tiene una dinámica de comunicación distinta, una postal no es tan necesaria como todo lo que vas a utilizar para difundir tu serie. Estoy buscando, dime un segundito, que estoy buscando, me acuerdo la... Ya, ahora sí. Para entrar y revisar qué es lo que está pasando con el ICA, ¿ya? Ya, ok. Entonces, aquí estamos en... Entras al sistema de postulación, seleccionas a qué vas a postular, audiovisual, seleccionas a cuál de las tres, digamos que... Ah, cierto, que nosotros ya hicimos esa prueba. Aquí está. Entonces, pones el nombre del proyecto, pones he leído las bases y guardas el proyecto. Y entonces después te va a aparecer acá. Y te vas acá. Y yo creo que eso es lo que le puede haber estado pasando, porque sí es medio raro, que uno pone cargar documento y te sale error, ¿no es cierto? Pero es que en realidad puede ser eso, a nosotros ya nos pasó, por eso lo digo. Tienes que escoger acá el archivo y una vez que escoges acá el archivo, cargas el documento acá. Pero como esto es chiquitito y esto es grande, uno tiende a apretar ahí y por eso parecería ser que no te deja. Tal vez, y es eso. Selene, puede ser. Sí. Y si no, si es que llegara a tener problemas y si quieres como
hacemos un Zoom y vamos revisando paso a paso qué es lo que no le permite. Bueno. Muchísimas gracias. De nada. Creo que con eso queda un poco claro. La idea con Ibermedia era que tengan una noción de cómo funciona Ibermedia. Es bien jodido, más que jodido, es bien latoso, pero es como bien valioso también. Douglas dice, antes de que se termine la sesión, está abierta la convocatoria de la CRU en Claqueta Play por si les interesa. Sí, Que lo diga mejor, que prenda la cámara y lo diga. claro. Oye, Douglas. Ok, hola. Perdón. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Déjame prender la cámara, perdón. Nada, sí, les aprovecho de decirle, por si les interesa, entrar a la CRU, que es un proyecto exactamente el cual nace de un método de producción bastante colaborativo y formativo, que me parecía interesante trabajar de esa forma la selección del equipo. Así que nada, si les interesa, únanse porque va a estar interesante, va a haber talleristas profesionales que van a enseñar un montón a la gente, así que nada, es gratis. Y la gente que se pasa de los 30 no puede. O sea, en realidad es un proyecto que, o sea, lo pusimos como que en laxo hasta los 30, porque por lo general es exactamente las personas para mí mayores a 30 ya tienen una experiencia, entonces lo que queremos es más gente que recién esté empezando para que siga desarrollando su carrera más que todo. O sea, por eso está en ese rango de edad de 22 a 30 años. Pero igual no importa mucho eso, según yo, o sea, porque hay gente que de 30 años que son estudiantes, entonces no tengo ningún problema con eso. Pero es más o menos por el rango de edad. Y eso. Así que si están interesados, ahí les doy el link. Yep. Perfecto. Gracias. Y bueno, con esto terminamos. Nos queda una sesión que será mucho más general, laboratorios, mercados, conversación, etcétera. Así que bueno, Eric, te doy el cierre. Muchísimas gracias, Sole, por siempre darnos estas, sábado a sábado, darnos estas maravillosas clases. Creo que volvemos a aprender o aprendemos de nuevo. Y es lindísimo recibirlas. Muchas gracias a todos nuevamente por estar acá, por darse cita. También te vamos a extrañar, Marioxi. Por darse cita este sábado. Nos falta una clase nada más, así que qué lindo verles. Nos vemos el próximo sábado. Y como siempre les voy a pedir que prendan sus cámaras para tomarnos una pequeña foto y que nos sirva de recuerdo, ¿no? Para, sobre todo eso, conmemorar estas clases. Eso, y buena tarde. Ahí nos avisas, Dina. Si lleva una, vamos con otra. Listo, estamos. Hay una cuña más. Se está lanzando un grupo que se llama Femmakers, que básicamente busca aglutinar a todas las mujeres del cine. Y este miércoles se lanza, van a tener un programa que se llama La Mirada de. Y este miércoles se lanza con una conversación que vamos a tener Gaby Calvache y yo, de 3 horas, así que vamos a hablar un poco de todo. Así que invitarles, va a ser por Facebook Live. Pueden seguir ahí a Femmakers y bueno, todos los últimos miércoles de cada mes se va a tener conversaciones entre mujeres del medio. Así que creo que va a ser como muy rico para ir entendiendo cosas, intercambiando experiencias, etc. Así que eso. Gracias, Sole. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo. Chao.